Buenos días a todos, espero estén muy bien. En 5 minutos comenzaremos.
Buenos días a todos, espero estén muy bien. Agradecemos su participación en este webinar sobre actualización normativa para facturación electrónica. Para esta charla contaremos con el apoyo de Benet, que es una empresa afiliada a la Cámara, y contaremos con las intervenciones de Carlos Adarraga, quien es ingeniero de desarrollo y preventa en Devenet, y Brian Bobadilla, quien es gerente de soluciones. Digamos que para esto, William Galvis, quien es gerente de desarrollo de negocios, nos ampliará la información de ambos expositores, nos contará un poquito qué hace Devenet, qué esperamos en esta charla. Pero antes de darle la palabra a William, quisiera recomendarle a todos los participantes que por favor tengan la cámara y el micrófono apagado para no tener interferencia, y en caso de que les surja alguna inquietud o alguna duda, la pueden escribir a través del chat. Listo, muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Cómo vas, William? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. No sé si me escuchan y de pronto me ven. Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias Daniela por la presentación. Para Devenet Colombia y Devenet Corp es muy importante siempre contar con estos espacios que la Cámara de Comercio Colombo-Chilena nos abre. Queremos nuevamente, como siempre lo decimos, agradecer a la Cámara Colombo-Chilena por todo el apoyo que nos brinda para poder compartir con ustedes toda una cantidad de información que siempre es válida y en estos tiempos mucho más en los que no tenemos mucho acceso a la información de primera mano. Entonces, para Devenet es un orgullo tenerlos acá el día de hoy. Como bien lo decía Daniela, vamos a hablar sobre la actualización normativa de factura electrónica. En este espacio vamos a revisar, a dar un recorrido por la nueva resolución de la DIAN que salió a principios de mayo. Es un anexo bastante amplio, si alguno ha tenido la oportunidad de verlo, pero nosotros nos tuvimos en la tarea de poderlo plasmar en la presentación que vamos a hacer hoy, que lidera el ingeniero Carlos Adárraga. El ingeniero Carlos Adárraga es nuestro gerente de operaciones en Colombia. Él es ingeniero de sistemas en Devenet, especialista en desarrollo de software, diseño, desarrollo y gestión de proyectos para la implementación de sistemas ERP y de gestión documental. Él es el que lidera toda esta parte tan maravillosa que es la factura electrónica en Colombia. Él es el, como siempre decimos, él y su equipo son los que logran que las empresas con el servicio que Devenet ofrece puedan facturar de manera exitosa. Son los que hacen la magia. Y nos acompaña también el señor Brian Bobadilla, que es gerente de soluciones en Devenet. Él pertenece al área comercial de Devenet en Colombia y como gerente tiene una amplia experiencia en el sector de TI como responsable de la comercialización de productos y soluciones tecnológicas para las empresas de gran tamaño. Él es un líder comercial, él es la persona que abandera todos los proyectos, los grandes proyectos en Colombia, y hoy nos contará mucho sobre el nuevo calendario. Cómo podemos buscar en el calendario si es, a qué fecha tenemos que salir, si estamos obligados o no,
El calendario ha tenido unos cambios en los últimos meses y en los últimos años, como todos conocemos. Ya tenemos uno nuevo que nos va a permitir a nosotros estar totalmente seguros cuando debemos salir con factura electrónica. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Carlos Adárraga. Estamos para servirles y al final, si van teniendo preguntas, las van haciendo en el chat, las vamos recopilando y al final del webinar las contestaremos. Bienvenidos y muchas gracias. Comienza, Carlos. Bueno, muy buenos días. Pues les doy también la bienvenida pues, a este espacio que vamos a compartir en el día de hoy. Pues parte de lo que vamos a estar conversando en esta mañana va a ser algunas generalidades acerca de lo que es la facturación electrónica, calendario de obligatoriedad, los procesos de habilitación, cómo se dan, temas de inconvenientes tecnológicos, cómo de pronto manejarlos a nivel de nuestras empresas cuando ya seamos facturadores electrónicos y demás, y las novedades que de pronto se ven como más relevantes dentro de la versión 1.7-2020 del anexo técnico y la resolución 042 que salió ahorita el 5 de mayo. Entonces, bueno, seguimos con que pues, la factura electrónica pues, hace parte de los sistemas de facturación para soportar transacciones de venta de bienes y prestación de servicios. Eso de una u otra forma pues es lo que conocemos, es lo que vivimos y demás, simplemente que nos vamos a trasladar a un ambiente electrónico, es decir, vamos a ver lo que es la evolución de la factura tradicional que viene dándose en papel a un entorno electrónico que maneja unos estándares que se denominan VL 2.1, un tipo de archivos que es una estructura XML y que, igual que la factura de papel y demás, permite que se convierta en un título de valor, pero con unas bondades adicionales, como es las facilidades que de pronto da en cuanto a trámites con el Estado, la relación con nuestros clientes, ahorro de papel, mensajería, operabilidad, adaptación a diferentes tipos de negocios, entre otros tipos de ventajas que puede estar ofreciendo lo que es la facturación en el formato electrónico, en el modelo electrónico. Lo que se está manejando ahora mismo es un modelo que se denomina modelo con validación previa. La factura electrónica en Colombia pues tiene una historia, o sea, esto no es nuevo, no salió ayer, ni nada por el estilo. Se creó pues ya hace varios años, pero ha venido evolucionando, ha tenido ajustes y demás en el tiempo. De hecho, la anterior versión a esta, pues la conocemos como el modelo 2242, en donde pues la principal característica era que era un modelo asíncrono. Y ahorita, con el modelo de validación previa, pues lo que nos estamos, o lo que estamos viviendo es un modelo sincrónico, en donde un documento, para que de una u otra forma se considere expedido, ¿sí? Llegue, digamos, a esa etapa de expedición, pues debe contar con un visto bueno por parte de la DIAN y adicionalmente debe ser entregado a cada uno de nuestros adquirientes. Entonces, vivimos como unas fases dentro de lo que es la generación o expedición de documentos electrónicos, en donde arrancamos con una generación. ¿Qué es una generación? Se debe construir la factura en un archivo de tipo XML. Ese archivo XML tiene una estructura tal que en campos específicos, en tags específicos del mismo, pues da la información, o sea, se escribe toda la información requerida para que ese documento sea considerado una factura. Eso va de acuerdo a los requisitos que incluso establece el estatuto tributario. Entonces, una vez hemos construido ese documento XML, que como les dije en la presentación pasada, corresponde a un esquema denominado VL 2.1, que es un estándar internacional.
se hace un firmado del documento y se hace una transmisión de ese documento a la DIAN. La DIAN aplica una serie de validaciones a ese documento. Estamos corriendo entre unas 250 validaciones en promedio que realiza al documento. Y pues de acuerdo a lo que la DIAN considere, de acuerdo a las reglas que ya he establecido y demás, determina si acepta o rechaza un documento. Entonces, dentro de todas las reglas que hay, vamos a encontrar unas reglas que son de estricto cumplimiento, es decir, si se falla alguna de las reglas que están definidas como de estricto cumplimiento, la DIAN rechaza el documento. Y hay algunas reglas que están como observación. Entonces la DIAN, si se incumple alguna de esas reglas que están como observación, acepta el documento. Sin embargo, dentro de la respuesta de aceptación, se hace el comentario de la afectación que se dio a esa regla. Con esas reglas hay que tener especial cuidado en el tiempo porque pues lo que nos ha indicado la DIAN es que esas que de momento están como observaciones o como comentarios, en algún momento del tiempo se pueden también convertir en reglas de estricto cumplimiento. Y si no las atendemos en el momento, pues cuando llegue el caso, se nos pueden empezar a rechazar documentos. Entonces, digamos que ya por ahí vamos en el paso 3, la DIAN nos entrega una respuesta de aceptación del documento. Entonces, una vez recibimos esa aceptación, lo que debemos hacer es el envío al adquiriente, en donde tenemos que enviar tanto el XML que generamos nosotros como facturadores electrónicos, como la respuesta que la DIAN entregó, en donde indica de que está aceptando el documento. Ambos documentos van firmados. ¿No? Ambos documentos van firmados. Tiene una estructura particular ese envío, cómo se debe enviar, que lo vamos a conversar más tarde, ¿ya? Y el adquiriente, pues en respuesta, nos puede entregar un acuse de recibo de ese documento. Entonces, allí cuando hemos completado esos 5 pasos, es en donde podríamos indicar, o sea, donde podríamos estar seguros de que nuestro documento se considera expedido. Un documento que la DIAN rechace, o sea, es decir, nosotros cumplimos con el paso 1 en donde generamos un documento, cumplimos con el paso 2 en donde hicimos la transmisión a la DIAN, pero falla el paso 3 porque nuestro documento tenía errores. La DIAN nos rechaza ese documento. En un caso práctico, ese documento no existe. O sea, ese documento es como si nunca se hubiese hecho ni nada por el estilo. O sea, en el ambiente electrónico no existe ese documento y no es válido para nada. ¿Sí? Y para cuando nosotros estemos, nos veamos envueltos, que pues Dios no quiere, no sea el caso, pero si nos vemos envueltos en pleitos y demás con temas de nuestra factura, lo que nosotros debemos de coger y de involucrar dentro de cada uno de esos trámites es el archivo XML, porque ese termina siendo la factura. Si tenemos, digamos, representaciones gráficas, esos no se consisten en la factura, simplemente son representaciones gráficas de la factura que de una u otra forma, pues lo que nos llevan a entender, a los que de pronto no conocen muy bien de XML y demás, a entender con mayor detalle pues lo que está dentro del XML, pero no se considera factura. Preguntas que debe hacer toda persona que requiera facturar electrónicamente. Esto fue algo que nos compartió directamente la DIAN y que pues a mí me pareció importante de pronto conversarlo en este momento. O sea, ¿qué me debo preguntar yo para ver si requiero facturar electrónicamente? Quienes van a facturar electrónicamente o quienes deseen facturar electrónicamente, pues se van a ubicar en cualquiera de estas preguntas en un momento determinado. Entonces, ¿debo facturar electrónicamente? Existe una normativa que indica quiénes son las personas que están obligadas a facturar electrónicamente, ¿sí?
ya está catalogado y más tarde vamos a ver en detalle quiénes son esas personas, quiénes son esos grupos de personas. De lo primero que debo hacer como facturador es primero identificarme como responsable o no dentro de cada uno de esos grupos. Hay personas que no están obligados, que la norma no obliga, sin embargo se deja la intención abierta de que si quieren hacerlo, pues lo puedan hacer también. ¿Cuándo debo hacerlo? También existe un calendario ya definido con fechas precisas en donde los primeros obligados están para el 15 de junio de este mes, ya en 6 días. Tendríamos que tener ya un listado importante de empresas facturando de forma electrónica porque el calendario les obliga a eso. ¿Cómo debo facturar electrónicamente? Tenemos varias opciones. Está el servicio de facturación gratuita que entrega la DIAN, ¿ya? Que es ingresando pues a un software que ellos han diseñado precisamente para esto, utilizando un aliado o proveedor tecnológico, que digamos que es un tercero que les apoya a ustedes en lo que es el proceso de facturación, o a través de un desarrollo propio para aquellas empresas que de pronto cuentan con un personal de TI, pues que sea capaz de adelantar este tipo de tareas. Entonces, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Les comentaba, tenemos básicamente 4 grupos. Entonces, primer grupo, responsables del impuesto sobre las ventas o responsables del impuesto nacional al consumo. Si yo estoy dentro de esto, si yo estoy registrado, digamos, ante el RUT y mi RUT presenta alguna de estas responsabilidades dentro de la parte de las obligaciones, pues automáticamente tengo que coger y decir, estoy obligado, debo facturar electrónicamente. Personas jurídicas y personas naturales que superen los ingresos de 3.500 VT o que estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes inscritos en el impuesto tipificado bajo el régimen simple de tributación. Recuerden que este es un régimen que salió a partir de la ley 2010 de 2019. Fue digamos, el reemplazo de lo que en su momento denominamos ley de financiamiento. ¿Sí? Y comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos de acuerdo al decreto 358 de 2020. Nuestro compañero Brian, pues acá nos va a hablar un poco acerca de lo que es el calendario. Perfecto, Carlos, mil gracias. Si me permites, voy a presentar para seguir y dar continuidad a esta parte, ¿vale? Gracias, Carlos. Vemos que en el chat ya hay varias preguntas. Muchas gracias. Vayan formulándolas y ahorita al finalizar hacemos un recorrido por las preguntas en el chat y las responderemos. Muchísimas gracias. ¿Me pueden confirmar si ahí ven mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Listo. Entonces, continuando con lo que mencionaba hace un momento Carlos, y aquí, pues antes de eso, agradecer, como lo mencionaba William, también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Básicamente, y parte de lo que yo también les quiero contar es cómo funciona el calendario de la DIAN, cómo pueden ustedes entonces entender y saber cuándo deben hacer su proceso inicial de registro ante la DIAN, cuándo deben hacer entonces su proceso también con el proveedor para salir a ese ambiente, digamos, de producción, ¿vale? Entonces, bajo la resolución 042 del 5 de mayo, ¿sí? Se plantean varios escenarios. Lo primero es que bajo esta resolución se plantea, bueno, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación de los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se expide el anexo técnico de la factura de venta y se dictan disposiciones en materia de esto, ¿sí? Parte de lo que ya en este momento les ha contado Carlos. ¿Cómo facturar entonces electrónicamente? Lo mencionaba ahorita Carlos, los clientes o las compañías tienen en este momento 3 opciones
principalmente. Una primera opción es la facturación gratuita de la DIAN, ¿sí? Pueden tener un primer escenario. Un segundo escenario es hacer un desarrollo propio en donde bajo su propia infraestructura y personal pueden hacer también desarrollo de la solución y de manera directa poder hacer ese efectivo hacia la DIAN, ¿vale? Y el tercer es a través de un proveedor tecnológico. Como ustedes saben, la DIAN tiene actualmente un listado de proveedores en donde están habilitados para este proceso. ¿Listo? Listo. Aquí, entrando un poco de lleno en el tema del calendario, que sé que aquí pueden haber muchas inquietudes o muchas preguntas al respecto. La DIAN básicamente establece este nuevo calendario, fija nuevamente unos plazos, ¿sí? En donde básicamente le dice, tienen una fecha de inicio del registro, ¿sí? Hasta cuándo es esa fecha de registro, y en ese sentido, les cuento, la fecha de registro y habilitación del servicio, que es la que tiene que hacer cada una de las empresas, es hasta el 15, era hasta el 15 de mayo del 2020, ¿sí? En esta etapa de registro, igual, si aún no lo han hecho, pues ahí nosotros estamos en capacidad de poderlos apoyar a ustedes en ese proceso de registro, ¿sí? Y en ese sentido, saber y decirles a ustedes cuál es el paso a seguir, ¿vale? Bajo esta resolución es importante pues también señalar que se hará ese registro y la habilitación que aproximadamente se estima en los 2 siguientes meses de la fecha inicial de registro. La DIAN en esto habla específicamente en un primer proceso de 8 grupos, ¿sí? Que son los que ven aquí en la tablita. Igual yo ya les cuento cuáles serían esos grupos, cuándo entrarían y bajo qué sector entonces empezarían a regir. ¿Listo? Entonces, algo súper importante. ¿Cómo puedo yo entonces buscar o saber cuándo estoy obligado? En el RUT, básicamente, nosotros podemos encontrar la actividad principal de nuestra compañía, que se compone puntualmente de 4 dígitos, ¿sí? Entonces, yo puedo ubicar inicialmente, entonces aquí dice, yo puedo mirar inicialmente mis 2 primeros dígitos y bajo este calendario que les estoy mostrando aquí en la gráfica, poder definir hacia qué fecha entonces yo estaría obligado, ¿listo? Aquí les voy a mostrar en la siguiente gráfica, de acuerdo al grupo que ustedes pertenezcan, cuándo deben salir, ¿vale? Entonces, aquí les muestro. Entonces, grupo 1, ¿sí? Que son los que tienen que salir, me devuelvo un segundo, el 15 de junio del 2020. ¿Listo? Entonces, grupo 1, explotación de minas y canteras, toda la parte de información y comunicaciones y otras actividades asociadas a servicios. Así sucesivamente. Grupo 2, industria de alimentos, bebidas, textiles, detergentes, todo el tema de comercialización de bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería y farmacéutico. Entonces, es importante que ustedes, en esto que yo les estoy contando, puedan identificar en qué grupo entonces estarían y cuándo debería ser entonces la fecha de salida como tal. Y yo quisiera incluso, si alguno alguna de los participantes tiene de pronto el RUT a la mano o me puede regalar el número, el dígito como tal de verificación, ¿sí? De la actividad económica, y hacemos, si quieres, un ejemplo de una vez para más o menos decirles hacia qué fecha están. Si no lo tienen, no se preocupen. La idea es mostrarles de pronto con un ejemplo y cómo lo pueden ustedes también visualizar. ¿Listo? Entonces voy a mirar si aquí alguno lo tiene en el momento. Están llegando bastantes, muy bien, muy bien. Todo lo que quieran le podemos consultar. Exactamente, esa es la idea. La idea es apoyarles en el proceso y en ese sentido ver, entonces, denme un segundito, voy a mirar acá en el chat alguno que lo haya puesto. Bueno, voy a tomar el de Luz Mari Daza, ¿vale? El 7310. Entonces, ahí me dicen, por favor, si nuevamente ven mi pantalla. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para Luz Mari, de pronto para Luz Mari contarle un poquitico y ser específico en esto. Yo voy a ingresar simplemente, y aquí hay algo importante, para todos les podemos apoyar en esta consulta. Entonces, básicamente nosotros ya con el registro de ustedes tenemos sus datos y la idea es que si tienen dudas con respecto a esta consulta, las podamos atender. Yo les haría llegar entonces una confirmación a sus correos con respecto a la fecha de registro y fecha de salida a producción, para que en ese sentido ustedes estén tranquilos y tengan también, digamos, una respuesta idónea en ese sentido. Entonces voy a tomar el número 7310. ¿Listo? Simplemente yo tomo los 4 dígitos, como les mencionaba,
le doy clic, ¿sí? Y esta herramienta automáticamente me dice que Luz Mari pertenece al sector de publicidad, y ahí quisiera que, bueno, ahorita Luz Mari sencillamente encienda su micrófono y me pueda confirmar esta información, que ella está en el sector de publicidad, que tiene una fecha máxima del registro del 15 de mayo, como lo mencionaba, la mayoría de las empresas la tienen para esta fecha, y que la fecha máxima de salida o máxima para iniciar a expedir ya factura electrónica es el 4 de agosto. No sé si le podemos dar de pronto paso a Luz Mari en el micrófono y que ella nos pueda confirmar esta información. Luz Mari Daza, si está ahí. Buenos días, sí, la información es correcta. Ah, vale, perfecto. Vale, Luz Mari, entonces aquí como te quiero mostrar y como básicamente parte de esto que estamos generando es poderles apoyar a cada uno de ustedes en el conocer esta información, en que ustedes sepan cuándo lo deben hacer, cómo lo deben hacer, y obviamente algo importante, la idea es que estamos a tiempo para poder atender esas inquietudes que ustedes tengan, estamos a tiempo para iniciar con ustedes procesos de implementación y en ese sentido empezarlos a apoyar. ¿Listo? Ok, Mari, mil muchas gracias. gracias. No, con todo gusto. Listo, doy continuidad entonces a lo que veníamos hablando. Acá, como les mencionaba, están cada uno de los grupos, entonces esta información igual la idea es que se las podamos hacer llegar o podamos a través de sus mensajes saber en qué sector está y de ahí en adelante apoyarlos. Algo súper importante, si ustedes se dan cuenta, me vuelvo un segundo, si ustedes se dan cuenta, las fechas están ya casi encima, ¿sí? Ya estamos en junio, ya a unos días ya tiene que salir el primer grupo, y quizás muchos de pronto en este momento aún están buscando un proveedor o un socio de negocio que le pueda apoyar. Aquí la idea es que nos permitan a nosotros, dentro de la experiencia que tiene de Benet, que no sé si alguno de pronto la confirmó, y básicamente les cuento, somos una compañía con 28 años en el mercado, 16 años de experiencia puntualmente en el proceso de facturación electrónica y con presencia inicialmente en 3 países. Estamos en Chile, en Perú y en Colombia, y desde Chile traemos una solución ya muy robusta para apoyar a todos ustedes en estos procesos. ¿Listo? El siguiente grupo, como les decía, entonces sería en julio, luego viene para el 4 de agosto los siguientes grupos de compañías, es decir, a final ya de este año, casi que tendrían que entrar la gran mayoría de empresas, y en ese sentido la idea es que podamos apoyarlos a ustedes de manera muy pronta en este requerimiento. Algo súper importante y algunas consideraciones en las cuales debemos tener muy en cuenta. Los responsables de los impuestos sobre las ventas deberán entregar factura o documento equivalente. Algo súper importante también, y aquí les cuento. Hoy en día, en este momento, estamos hablando de que en Colombia, digamos, dentro del proceso de obligatoriedad está la factura, la nota crédito y la nota débito. ¿Qué se viene? Se vienen lo que llamamos los documentos equivalentes, y se van a llamar documento equivalente electrónico o digital, ¿sí? Entonces aquí tengamos en cuenta de que todos esos documentos que nos dan de pronto en el cine, un ejemplo, que nos dan cuando hacemos alguna compra, la tirilla que llamamos del sistema POS, todos esos elementos van a pasar en algún momento a ser también factura electrónica, ¿sí? La factura de talonario papel y la factura electrónica se consideran factura de venta. Efectivamente, así es, ¿vale? Todas las facturas electrónicas, para tener reconocimiento tributario, y esto es súper importante, deben ser validadas previo a su expedición por la DIAN. ¿Qué significa esto? Lo mencionaba hace un momento el ingeniero Carlos Adárraga. Efectivamente, bajo el esquema de validación previa, que es lo que está en este momento en vigencia, hoy en día yo ya tengo que generar mi factura, se genera directamente primero a la DIAN me da una aceptación o rechazo de esa factura, y luego pasa a su proceso de distribución directamente hacia el usuario final, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, de que primero va la factura hacia la DIAN y ellos nos confirmarán la aceptación como tal. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquiriente. Así es también, y dentro de esto algo importante. Yo, una vez genere una factura electrónica, y creo que hay un punto que más adelante les cuento, el adquiriente tiene, digamos, la potestad de poder dar su aceptación o rechazo de esa factura, y si no la da, digamos, dentro de manera inmediata, luego de 72 horas ya sea por aceptada esa factura, ¿sí? Entonces eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Los contribuyentes del régimen simple, que lo mencionaba hace un momento también Carlos, o tributación simple, están obligados a facturar electrónicamente y tendrán 2 meses para adquirir una solución de factura electrónica. ¿Qué significa? Si usted está dentro de este régimen simple, de tributación simple,
Algo importante, le están diciendo, pilas, tienen 2 meses para adquirir la solución, no es 2 meses para el registro o 2 meses para buscar el proveedor, es 2 meses para de una vez ya tener un proveedor que le esté apoyando en el proceso, que ya le esté implementando y le esté apoyando de manera directa en la salida como tal a producción. Factura electrónica como título de valor, lo mencionábamos también, básicamente esto obliga, o se enfoca que se debe cumplir con la obligación tributaria mercantil, debe tener una aceptación del título por parte del adquiriente, ¿sí? Cuando el cliente le da, el adquiriente le da una aceptación, ya pasa a ser una factura título-valor, ¿sí? La aceptación tácita se da dentro de los 3 días hábiles, lo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? Y hay también una aceptación expresa que da, pues, el usuario una vez reciba esa factura. Importante tener en cuenta, ¿sí? El título a valor pasa a ser obligante una vez aceptado. Entonces, yo ya acepto eso y ya pasa a su proceso de la obligación que yo tengo que dar con respecto a esa factura. Si la factura electrónica no tiene fecha de vencimiento, bueno, aquí son algunos temas puntuales. Si de pronto no tiene fecha de vencimiento, por ley se establecen 30 días posteriores a la fecha del radicado, ¿sí? Pero obviamente algo importante, y dentro de la estructura que la DIAN obliga, debe ir obviamente una fecha de vencimiento en ese XML como tal. Se debe constar y notificar el recibido de la factura electrónica. Efectivamente, yo debo constatar y verificar que se haya recibido esa factura electrónica. Y de esa manera poderle dar una respuesta al adquiriente en caso de que me diga no la recibí o no era el correo, poderle reenviar esa factura y poder hacer, digamos, toda la gestión respecto a eso. La factura electrónica debe estipular condiciones comerciales, sí, efectivamente es parte, digamos, del proceso que debería llevar y estimar y estipular, perdón, unas condiciones comerciales afín. Algo importante, documentos electrónicos que dejan de existir. Aquí les voy a mencionar algunos, igual les muestro más adelante un listado que ya están y los próximos que van a venir. Pólizas de seguro, entonces todo lo que tiene que ver con pólizas de seguro, incluso nosotros ahí estamos apoyando muy firmemente a nuestros clientes del sector seguros. Ya hay parte de este sector que nos han confiado apoyarles en este proceso, y en ese sentido, entonces, las pólizas de seguro pasan y dejarán, digamos, de existir. Dejarán de existir todo el tema de registros y cuentas de propiedad intelectual, todo el tema de contratos de medicina propagada, también van a pasar a un escenario digital, y desde el 1 de octubre del 2020, todos los documentos notariales. Entonces, aquí algo que incluso también hace poco también escuchaba, y es que en esa transformación digital que cada país está haciendo, Colombia está muy orientado a poder llevar ese modelo y la mayoría de cosas a lo digital. Entonces, estamos hablando también en que incluso Devenet viene apoyando procesos ya en Chile respecto a esto. Venimos también incursionando con nuevas soluciones en Colombia también. Para un ejemplo, les pongo todo el tema de contratos laborales. La idea es que pase a un escenario digital también. Entonces, eso es lo que va a venir, y aquí en ese sentido también es decirles a ustedes que estamos en capacidad de poderles apoyar con una solución orientada a ese escenario donde podemos apoyar todo este proceso. Futuros documentos electrónicos. Todos los documentos equivalentes pasarían entonces, ¿sí?, a generar factura electrónica. Todo el tema de las cuentas de cobro de no obligados a cobrar el IVA también. Todo el tema de importaciones y exportación, los documentos que yo trabaje allí y maneje allí pasarían también. El tema de nómina. Aquí también hablamos que el tema de nómina puede que también se pase a este proceso, y todo el tema de soporte de gastos y costos deducibles. Aquí en esta gráfica quiero mostrarles los documentos que, digámoslo así, ya continúan, primero los que ya entran a regir, ¿sí? Y los que, digamos, continuarán por ahora vigentes como documento equivalente. Entonces, como documento equivalente, aún continúan 13 documentos, ¿sí? Pero van a pasar paulatinamente y poco a poco a un esquema de factura electrónica. Dentro de los 15 documentos que les menciono, estaría entonces el contrato efectuado con extranjeros sin domicilio o residencia en el país, el comprobante para liquidación que tramita la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, títulos de capitalización y sus comprobantes de pago, ¿sí? Aquí hablamos también de incluso documentos, como les mencionaba, notariales, documento equivalente de las cámaras de comercio, todo lo que cuando vayamos a hacer una compra en una cámara de comercio, algún proceso, un servicio que solicitemos, ese documento también pasaría a ser factura electrónica. Documentos sustantivo de la factura de venta masiva y ambulante, pago honorarios a miembros de junta directiva, tiquetes de máquinas registradoras por un artículo. Entonces aquí hablamos también de todo lo que llamamos el tema de POS.
Y aquí algo súper importante por las empresas que estén de pronto dentro de este nicho de mercado, que generen una factura de tirilla, que llamamos. Y es que si un usuario entra, digamos, a un local de zapatos, para un ejemplo, o a un local como tal, entra y hace una compra de un bien o servicio, y si él le pide a esa persona, no, mire, yo quiero que me generes una factura electrónica, el establecimiento debe estar en capacidad de generar esa factura electrónica. Entonces, aquí algo súper importante, y es que el proceso de factura electrónica tiene unas ventajas súper importantes en temas también incluso tecnológicos, y es en que me permite a mí como compañía seguir a la vanguardia de lo que me están exigiendo, seguir a la vanguardia del mercado, ¿sí? Y no, de cierta manera, digamos, tender a desaparecer, ¿sí? Y lo digo ¿por qué? Porque todo esto lo que quiere llevar es a un escenario digital, a un escenario también obviamente de mitigación y cero papel, pero también algo importante, y es que las empresas se actualicen tecnológicamente, y en ese sentido pueden ofrecer soluciones que a sus clientes les permita poder, digamos, seguir generando procesos afines. Entonces, algo súper importante, aún si hay un calendario y una obligatoriedad, es importante tener en cuenta estos aspectos en cuanto a que si a mí me exigen una factura electrónica en mi establecimiento, yo debería estar en capacidad de poderlo entregar. Íbamos en los tiquetes de máquinas, vale, el octavo documento sería el documento soporte de adquisición efectuadas por responsabilidad de factura con no responsable. El noveno serían los recibos de pagos de matrículas y pensiones de colegios y universidades. Entonces, aquí súper importante, ahí también venimos apoyando a este sector de educación, en donde ya ellos nos han venido levantando la mano, preguntando, venga, ¿cuándo salimos? ¿Qué hay que hacer? Porque todo el tema de matrículas, todo el tema de pensiones que hoy en día yo pagaba y me dan simplemente un recibo, esto va a pasar también ya y pasa a un escenario de factura electrónica. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Documento equivalente para el número 10, documento equivalente de administración en la propiedad horizontal, contratos de medicina prepagada, que lo hablaba hace un momento, pólizas de seguro, documento equivalente de entidades públicas, descuentos por nómina y documento equivalente de las notarías. Entonces, si se dan cuenta, ya hay un gran listado de documentos que pasan a un escenario digital, y en ese sentido, todo esto lo que nos dice es que tenemos que actualizarnos como empresas, apoyarnos en empresas que sepan de este proceso. Como le mencionaba, en Chile incluso ya nos llevan un avance importante en ese sentido. Aquí en Colombia, aunque digamos, lo reciente el proceso de factura electrónica, realmente el mismo gobierno está orientado a que finalmente podamos llevar a un escenario digital todo lo que hoy en día hacemos en papel, y en ese sentido la idea es poderlos apoyar a ustedes en eso. Creo que ahí continúas, Carlos. Cualquier inquietud, por favor, déjenla en los mensajes. La idea es poderles responder al final de la charla. Y en ese sentido, como les mencionaba, también si me pueden escribir y dejar sus datos con respecto al código de actividad económica, yo les estaré haciendo les estaría haciendo llegar un correo confirmando las fechas de registro y las fechas de salida, para que ustedes lo tengan en cuenta, y bajo esas fechas ustedes puedan tomar decisiones prontas al respecto. ¿Listo? Bueno, estamos viendo muchas preguntas en el chat. Como les decía anteriormente, les decíamos muchas gracias por hacerlas. Vemos la última pregunta de Sandra, Luz Mari, Nancy y todos. Les responderemos al final de la presentación. Entonces, damos paso al ingeniero Carlos Adárraga para que continúe con su presentación. Muchas gracias. Ok, algo importante que resaltar dentro de lo que son los documentos equivalentes, particularmente sobre lo que son los documentos tipo POS, que son los que de pronto encontramos cuando vamos a una cadena digamos, de almacenes y demás, es que estos van a conservar efectos tributarios hasta el 1 de noviembre de este año. A partir de allí, pues ya estos documentos no podrán otorgar derechos de costo, de gastos o descontables, sobre todo cuando estemos realizando temas de declaraciones y demás. Entonces, allí es donde de pronto viene ese ingrediente particular que a nosotros como facturadores nos va a gustar que también nuestros proveedores sean facturadores electrónicos, para que de una u otra forma, pues los trámites a nivel de Estado, todo el tema tributario y demás, pues se nos haga mucho más fácil al interior de nuestras pues empresas, y pues con la DIAN tengamos menos dificultades en el momento de nuestras declaraciones.
Bueno, para de pronto pasar de la forma como estamos facturando actualmente, de un modelo no electrónico, o incluso si estamos facturando aún todavía bajo el modelo electrónico de la 2242, pues hay que cumplir como que ciertas etapas. Aquí las hemos dividido en tres, en donde primero tenemos que cubrir un proceso de habilitación, ingresar a una plataforma de DIAN, hacer un registro y seleccionar el modo de operación. Recuerden, hay tres modos de operación. O facturo con el software que la DIAN entrega de manera gratuita, o me voy con un aliado o proveedor tecnológico, o hago un desarrollo propio para de una u otra forma pues, interfazar con DIAN y poder facturar de forma electrónica. Dependiendo de ese modo de operación, debo de coger y sortir un tema, unas pruebas. Si me voy por la herramienta gratuita de la DIAN, debo generar dos facturas, una nota débito y una nota crédito, todas 4 documentos aceptados, validados y aceptados por DIAN. Si me voy por alguna de las otras dos opciones, pues deben ser 8 facturas, una nota débito y una nota crédito, igualmente aceptadas, o sea, previamente validadas y aceptadas por DIAN, para que se me pueda conceder el estatus de habilitado. Una vez habilitado, pues yo selecciono cuál es mi fecha de paso a producción. Es importante seleccionar esa fecha porque a partir de esa fecha la DIAN realiza una actualización al root y otorga una nueva responsabilidad que es la responsabilidad número 52. A los que ya son facturadores electrónicos en este momento, consultan ustedes su root y va a aparecerles esa responsabilidad ya allí. ¿Sí? Anteriormente pues se manejaban otras para los modelos anteriores, pero la que deben obtener a partir de la normatividad actual es la 52. Entonces, se actualiza el root, solicito los rangos de numeración para facturación electrónica. Allí todavía vamos a encontrar de pronto la opción de solicitar rangos para facturación de papel, pero para este caso se debe utilizar la electrónica y hacer un último paso que es la asociación de prefijos. Cuando nosotros estamos conversando con pues las diferentes empresas, lo que más a veces sale a relucir son el tema de los inconvenientes tecnológicos, lo que mejor conocemos como contingencias. Y es porque pues la DIAN en sus muchos años no nos ha dado muy buenas experiencias, sobre todo en lo que es la plataforma Muisca. Y a veces sobre todo cuando se está en ese último día de la declaración y que hay que cargar y demás, la plataforma comienza a molestar, se cae, no carga, no firma. Y muchos como que siempre tienen como que un vago recuerdo de que eso les pasó alguna vez. Y cuando estamos hablando de facturación electrónica que se hace todos los días, que hay que enviarla cada rato, que ahora dicen que DIAN primero tiene que validar para que mi documento exista y demás, pues a veces se asustan. Sin embargo, pues aquí DIAN hizo una muy buena inversión en cuanto a lo que es su plataforma de facturación electrónica. Y la plataforma que tienen actualmente para facturación electrónica, que es diferente al Muisca, que se utiliza para otras tareas y otros trámites ante DIAN, de momento viene dando muy buenos resultados en cuanto a validaciones por segundo y demás. Digamos que está muy bien. Y adicional, porque igual siempre hay que tener un plan B, pues la DIAN determinó de que existía una forma de emitir cuando por algún motivo DIAN presentara inconvenientes en sus plataformas. Es decir, el facturador electrónico por cuenta de DIAN no debe haber truncado su negocio a nivel de expedición de facturas. Porque si no está la ruta normal, igual está un plan B y es la que se le denomina contingencia DIAN, que dentro de el archivo XML pues tiene una tipificación de que es tipo 04.
¿Cómo funciona esto? Pues básicamente se envía el documento a la DIAN. Si la DIAN no recibe el documento, por lo general esta trama devuelve un tipo de error. Esos errores deben estar tipificados dentro de los errores tipo 400 o tipo 500. Yo lo que hago es reintentar dentro de 20 segundos más tarde. Me volvió a rechazar el envío, vuelvo a intentar y así hasta completar 3 reenvíos. Si dentro de esos 3 reenvíos que yo hago no logro tener respuesta por parte de la plataforma de DIAN, pues sencillamente marco el documento del XML como un documento generado por contingencia y se lo envío a mi cliente o al adquiriente del documento. Esto es válido, que hay que tener en cuenta de que cada uno de esos intentos fallidos que se hicieron a la DIAN, yo debo guardar esos registros. ¿Por qué? Porque la DIAN por control en cualquier momento me lo puede solicitar y adicionalmente pues la DIAN también está monitoreando su propio sistema a fin de que pues todo esto no sea de pronto un tema de invento del facturador o algo por el estilo, o sea un problema ajeno a la DIAN, de que de pronto yo no esté llegando a la DIAN porque tengo problemas con mi internet o algo. O sea, eso es ajeno a la DIAN y hay otras formas de facturar en ese otro tipo de contingencias. Entonces, aquí hay que también ser cuidadosos al momento de detectar si la DIAN presenta una contingencia o no para poder yo emitir bajo ese modelo. Existe también una contingencia para cuando los casos o los problemas se dan de parte del facturador electrónico o de su proveedor tecnológico. Un caso típico de esto, de pronto hubo un corte de fibra óptica en el sector donde tengo ubicada mi empresa, por tanto no tengo servicio de internet y si no tengo servicio de internet, mis documentos nunca le van a llegar a la DIAN. ¿Sí? Entonces, si es un caso como este se presentare, igual existe un tipo de contingencia que es por parte del facturador electrónico, contingencia tipo 3, en donde la DIAN permite que se utilicen los consecutivos que se vienen utilizando de talonario papel para emitir la factura con esos consecutivos. Esto en el modelo anterior era lo que se le llamaba factura de contingencia y la DIAN entregó unos rangos, sin embargo ya no los está entregando y dijo que se utilizaran los mismos de talonario o papel. Se debe igual cumplir con los requisitos que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario en cuanto al contenido de esa factura preimpresa, ¿sí? Pues se le entrega al comprador el documento. Tiene validez absoluta este documento. Si yo sea facturador electrónico y mi generación de factura se haga en formato electrónico, en el momento en que yo caiga en una contingencia y tenga que emitir en factura de papel nuevamente, que sería como devolverme otra vez a lo que venía haciendo, ese documento tiene vigencia fiscal. Que hay que tener en cuenta que hay que cubrir una serie de pasos, ¿sabes? Igual el DIAN determinó de que hay un protocolo para poder determinar, entrar en contingencia, y uno de esos es que en el momento en que yo entre en contingencia debo notificar a la DIAN a través de correo electrónico de que eso me está pasando, y ese es un documento que incluso debe ir firmado por el representante legal. En el momento en que salgo de la contingencia, es decir, ya nuevamente habilitaron el internet, atendiendo el ejemplo que les había puesto, nuevamente envío un correo a DIAN indicándole que ya superé la contingencia, que ya voy a comenzar nuevamente a facturar en modelo electrónico y contaré con 48 horas para transcribir en formato electrónico esas facturas que hice de forma temporal en papel. Bueno, la resolución 042 nos trae algunas novedades. Aquí de pronto sacamos a relucir las más relevantes, las que consideramos más relevantes.
Una atiende lo que es el consumidor final. Por lo menos las empresas, cuando el consumidor o quien compraba no se quería identificar, pues sencillamente no había ningún problema si esta empresa emitía de pronto tirillas de tipo POS y demás, porque igual ese tipo de documento equivalente no obliga a que se identifique quién es el comprador. Sin embargo, como algunas de esas empresas ya están obligadas a emitir factura electrónica, esta resolución, esta actualización normativa nos trae la figura de consumidor final, que consiste básicamente pues, en un NID o en una identificación que la DIAN determinó que se debe enviar por defecto cuando el adquiriente final no quiera ser identificado dentro de la factura. ¿Sí? ¿Qué requisito adicional tiene esto? Tiene un requisito adicional cuando el servicio o el producto no se entrega dentro o desde el local del vendedor, sino que digamos que se entrega en una ubicación remota. Ahí lo que pide adicional si es por lo menos identificar la ubicación donde se prestó el servicio o se entregó el producto. Entonces ya es posible realizar factura electrónica a adquirientes que no se identifiquen. También es posible, por lo menos para negocios a veces de ventas de vehículos, en donde la compra de un vehículo no queda una sola persona, sino que de pronto queda, no sé, el señor y la señora que quieren el carro que sea de los dos y que quede todo nombre de los dos. Entonces ya es posible también registrar múltiples adquirientes dentro de un documento, eso sí, indicando el porcentaje de participación que cada uno de los adquirientes tiene dentro de la compra. La ley 2010 de 2019 también trajo consigo un beneficio, que es que 3 días al año, algunos bienes, que de una u otra forma se estipularon ahí dentro del artículo 24, van a ser exentos de IVA. Por lo menos ahorita el 19 de junio tenemos el primer día de estos. Entonces, si ustedes son facturadores electrónicos, que de una u otra forma esta medida les cobija, o sea, venden productos que están exentos dentro de lo que la norma ha indicado, deben de cumplir con algunas particularidades dentro del formato electrónico para identificar claramente cuáles son los bienes que están vendiendo bajo esta medida, es decir, cuáles de todos los bienes se están yendo con la excepción de IVA y se están entregando a los adquirientes. Otro punto que tocaba Brian ahorita tiene que ver acerca de los 3 días hábiles para que se dé una aceptación tácita del documento. Anteriormente, los 3 días contaban a partir de la fecha de emisión del documento. Es decir, yo emito la factura hoy 9 de junio y pues mi cliente tenía 3 días calendarios para hacer esa aceptación. Es decir, que ya el 12 de junio, pues ya yo tenía que coger y haber dado la aceptación, o mi cliente tenía que haber aceptado o rechazado el documento. Si no lo hacía dentro de ese plazo, pues se determinaba de que ese documento se había aceptado de forma tácita. Sin embargo, esto no funciona para todos los negocios. ¿Por qué? Porque si por lo menos, sobre todo ahora que estamos en este tema de pandemia y demás, en donde el tema de comercio electrónico se ha incrementado, yo pueda que compre hoy algún artículo, lo hago por internet, mi factura me la pueden estar generando hoy mismo, porque igual hice el pago de forma electrónica y demás, pero el producto, si acaso cuando quiera pasar los 3 días, apenas lo estoy recibiendo. Entonces la DIAN determinó de que para este tipo de negocios se debe coger y suministrar dentro del archivo XML las fechas efectivas de entrega, es decir, a mí me compraron este producto hoy, pero yo lo voy a entregar apenas el 12 y a partir de esa fecha es donde deben de contar los 3 días para aceptación o rechazo del documento.
Ya no va a ser a partir de la fecha de emisión del documento, sino a partir de la fecha efectiva de entrega que yo escriba dentro del XML. Y adicionalmente también tenemos el tema de documento soporte, que si bien es cierto, pues todavía no hay una forma de escribirlo electrónicamente. La DIAN indica de que cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir facturas o documentos equivalentes, será necesario escribir este tipo de documentos con el fin de tener derecho a lo que son los costos, deducciones e impuestos descontables, ¿sí? Pues como le digo, actualmente no está esto definido por la DIAN de forma electrónica, pero eventualmente pues la DIAN puede pedir de que estos documentos les sean transmitidos en modelo electrónico una vez ellos hayan definido también las reglas para que esto se pueda hacer sin ningún inconveniente. Esto también aplica para cuando se hacen compras a empresas residentes en el exterior que no están obligados a expedir factura en Colombia. Entonces también se puede coger y expedir lo que es el documento soporte. De momento, el documento soporte es un documento interno con incluso unos consecutivos internos y esperamos que la DIAN prontamente pues nos dé mayor claridad de cómo va a funcionar esto ya a nivel técnico. Nace también un nuevo elemento que es el Radian. Todavía está también en lo que es construcción y que pues muchos también nos podamos pues aprender de cómo va a funcionar, cómo va a ser la interoperabilidad y demás de todo esto, pero lo que sí se dieron ya fue por lo menos los eventos que van a estar asociados a los documentos electrónicos, en este caso pues a las facturas, notas crédito y notas débito, ¿ya? Tenemos unos fijos que ya veníamos utilizando, que por lo menos son los eventos de aceptación de la factura y de acusación de recibo, pero a partir de ahí se desligaron unos adicionales que van a estar, digamos, funcionando de forma efectiva cuando el Radian esté listo. Esto va a ser más que todo para lo que es factoring de documentos electrónicos y a partir de que se generen todos estos eventos y demás es donde vamos a poder obtener o declarar nuestras facturas como títulos valor, ¿sí? Venimos con una costumbre en la factura de papel de colocar como una leyenda. Uno dice, este documento se me deja una factura total y un título de valor de acuerdo a la ley tal. Y ahí como que colocamos esa leyenda que venía siendo pues clara y efectiva para nuestras facturas de papel. Sin embargo, el que nosotros consideremos, el que se considere que una factura electrónica es título de valor, pues depende también de la recepción que se haya dado por parte del adquiriente y la aceptación que haya dado el mismo. Sin que haya aceptación del cliente de la factura, en el modelo electrónico una factura no se puede considerar como título de valor. Entonces, esto se hace a través de unos eventos y la DIAN va a tener como un repositorio también de todos estos eventos. Es decir, yo como vendedor, cuando genero la factura, se la envío a la DIAN, él la valida y yo se la entrego a mi cliente. Mi cliente, en el momento en que vaya a dar aceptada esa factura, pues obviamente pues por tema comercial me entrega la respuesta a mí que soy su vendedor, pero también debe de coger y de emitir esa respuesta a la DIAN. Entonces en el repositorio de la DIAN va a estar tanto la factura que se genera como las respuestas que los clientes estén dando con respecto a las facturas. Bueno. ¿Cómo se hace la entrega a los adquirientes? Entonces la DIAN hace la división, o sea, o el adquiriente es facturador electrónico
o el adquiriente no es facturador electrónico. Entonces, ¿qué sí es obligatorio? Que todo adquiriente que sea facturador electrónico debe recibir, o sea, prácticamente está obligado a recibir la factura en formato electrónico. O sea, no puede coger y exigir de pronto a sus proveedores, siendo el facturador electrónico, que le envíen todavía la factura con un mensajero, que la radiquen entre la oficina tal o algo por el estilo, porque la normativa lo que indica es ese facturador electrónico está obligado a recibir de forma electrónica. ¿Y cómo lo hacen? Lo que está definido por defecto es que sea por correo electrónico. O sea, el medio que la DIAN ha determinado es que sea por correo electrónico. Un correo que el mismo facturador, en el momento en que estaba haciendo su proceso de habilitación, definió y colocó ahí en la plataforma de la DIAN, este es el correo que voy a utilizar, ¿sí? También puede haber una opción que es por transmisión electrónica entre servidores, pero esto atiende a que sea también de acuerdo a algún tipo de acuerdo comercial entre pues el proveedor y su cliente. Pero como les digo, principal correo electrónico. De hecho, el correo electrónico tiene que estar registrado en la plataforma de la DIAN. Si mi adquiriente no es facturador electrónico, ya ahí existen varias opciones. Ya ahí, pues de una u otra forma, el número de opciones es mucho más. En formato digital de representación gráfica, hoy por correo electrónico. En formato electrónico de generación y por correo electrónico. Le puede entregar la representación gráfica impresa. En formato digital de representación gráfica o formato electrónico de generación, o por transmisión electrónica entre servidores, en caso de que también con este adquiriente, aunque no sea electrónico, pues también se haya llegado a un acuerdo similar. Hay muchas empresas que utilizan para el tema de recepción algunas plataformas de gestión documental y demás, pero esto, como dice la norma, pues tiene que ser un acuerdo, tiene que ser claro el comunicado, en donde ellos definan, mira, mis opciones para recepción y demás son estas, que se esté en la capacidad de una u otra forma, pues, poder tramitar con esto. Bueno, en cuanto a DBNet, como plataforma de facturación electrónica, nosotros tenemos un servicio cloud. Somos proveedores autorizados por DIAN. Venimos ya desde el modelo anterior, cuando estamos en 2242. Ahorita que se dio el modelo de validación previa, pues también surtimos todo el proceso de habilitación bajo este nuevo modelo. Y ya tenemos un número importante de clientes facturando bajo este nuevo modelo, pues sin mayores dificultades. Nuestra plataforma es bastante amigable, sobre todo en lo que es presentación de alertas o resúmenes acerca de los últimos 30 días del estado de nuestros documentos. Los podemos filtrar, podemos descargar los listados en formatos como Excel, y desde ahí pues realizar toda la gestión que nosotros queramos, realizar temas de backup automáticos y demás. O sea, existen muchas funciones que de una u otra forma pues consideramos que apoyan la labor de nuestros clientes, la gestión y demás, y no son por el contrario como una tarea más. De hecho, para muchos de nuestros clientes que se han integrado de forma efectiva con nosotros, pues el trabajo a nivel de generación de facturación, pues no se les ha aumentado, por el contrario, ha tenido una disminución, porque los alcances que han dado a nivel de integración y demás, pues han sido muy buenos. Entonces, es garantía de que pues nuestra plataforma viene aportando ventajas muy buenas en lo que son los procesos de facturación y sobre todo el cumplimiento normativo para nuestros clientes. William, no sé si continúe usted o hacemos Claro que sí. enseguida.
Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Vemos que las preguntas han seguido avanzando, tenemos un gran volumen de preguntas, eso nos pone muy contentos. Ahorita, antes de empezar la ronda de preguntas, Carlos, permíteme presentar, quiero contarles un nuevo servicio que tiene Devenet para sus clientes y que hoy oficialmente lo lanzamos para ustedes, ¿sí? Para ponerlo en consideración de ustedes. Como bien lo han sabido al transcurso de todo el webinar, Devenet se encarga pues obviamente tiene productos desarrollados que permiten generar soluciones a todas las empresas de diferentes tipos de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo la nueva normalidad pues que estamos viviendo, Devenet se tomó la tarea de poder buscar un servicio que le permitiera a las empresas generar un apoyo para poder seguir trabajando bajo la nueva normativa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Me confirman si lo ven? Entonces, nos aliamos con una empresa maravillosa en donde Devenet genera un producto, un servicio, ¿sí? Para poder generarles un acompañamiento a las empresas en Colombia bajo una nueva normalidad a la reactivación económica. Hoy en día todos estamos buscando la manera de poder generar una nueva reactivación bajo los protocolos de seguridad y bioseguridad que tenemos que cumplir, que el gobierno nos ha dado como regla, que las ARL está ahí pendiente de nosotros para apoyarnos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para ir reactivándonos de una manera segura? Entonces, Devenet ofrece este servicio que es una asesoría la cual le puede generar a las empresas bajo un contexto la vuelta a la actividad normal, ¿sí? Entre comillas, normal como lo ven en la diapositiva, pasa por el diseño de protocolos de actuación orientados a garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar la propagación del virus. Sí tenemos que reactivarnos, sí debemos irnos reactivándonos, pero cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que el gobierno nos está dando, con todos los protocolos de bioseguridad que tenemos que tener nosotros mismos para sentirnos seguros y que toda esta cantidad de cosas que estamos viendo hoy las podamos cumplir de manera exitosa, generando, como siempre decimos nosotros en la compañía, un grano de arena para poder motivar a esta reactivación económica bajo la nueva condición que estamos viviendo del COVID-19. ¿Qué responsabilidad asumen las empresas en el control epidemiológico? Vemos 4 importantes. Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición. Ahorita ampliaremos rápidamente a qué me refiero. Si se da un caso positivo, reportar los lugares visitados dentro y fuera de la operación indicado, fecha, lugar, nombre y los contactos. Hombre, pero ¿cómo lo hago? Sí, o sea, si tengo un empleado que me dijo que ya estaba contagiado, ¿cómo hago para hacer esa cadena de valor importante y poder encontrar a dónde fue, qué hizo, o por lo menos al interior de la empresa poder conocer también su entorno familiar, con quién vive, qué edades de personas son las con las que convive, qué edades de personas son las que trabajan con nosotros, cuáles son los que tienen más riesgo y cuáles no. ¿Cómo hago yo para reestructurar todo eso para que esa salida a la productividad controlada bajo estándares de bioseguridad sea completamente segura? Y que yo como líder de una empresa, como gerente de una empresa, como gerente de recursos humanos, como gerente de área o como jefe, pueda yo hacerlo de manera correcta y decirle al empleado, William Galvis, usted puede irse a la oficina porque usted cuenta con el protocolo, del camino a su casa a la oficina cumple con los requerimientos de bioseguridad, no tiene riesgo epidemiológico, usted llega a la oficina. Entonces, podemos asesorarlos en ese contexto. En el punto 3, incorporar en los cambios en los canales oficiales de comunicación y los puntos de atención y la información sobre la enfermedad. ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo voy a llegar esa información a los empleados? ¿Cómo la voy a controlar? ¿Cómo la voy a auditar? Todo eso lo ofrecemos también. El punto 4, reporte diario sobre el estado de salud y temperatura del personal en las instalaciones, los que trabajen remotamente.
queremos saber qué pasa también en las casas, cómo se están cuidando, cómo podemos nosotros sugerir las recomendaciones de bioseguridad al interior de los hogares también. Entonces, todo genera un ecosistema, todo se genera un entorno en el cual nosotros como compañía, como empresa, ofrecemos este servicio para que ustedes en sus empresas lo puedan lograr. Bueno, los invitamos para que puedan ustedes contactarnos también para este tipo de servicio. Vamos a dar paso entonces rápidamente a responder las preguntas. Muchísimas Vale, gracias. muchísimas gracias, William, Brian y Carlos por esta intervención, por todo el aporte. Entonces, si les parece bien, pueden ver las preguntas en el chat o se las leo. Si quieres las vamos diciendo. Listo. Mi querida Daniela, si tú puedes leerlas, dale, adelante. Bueno, de las primeras preguntas que veo, que creo que eran cuando Carlos estaba hablando, Nancy pregunta, ¿es decir que sale aceptada con notificación? Carlos. Ok, bueno, entendería que yo que me está hablando acerca de lo que son las respuestas que la DIAN da. La DIAN entrega dos tipos de respuestas. O acepta o rechaza el documento. Pero dentro de la aceptación se pueden dar aceptaciones con observaciones. Es decir, que aunque no se está incumpliendo algunas de las reglas que son de estricto cumplimiento, ¿ya? Que son causales de rechazo, se está incumpliendo una regla en cuanto a lo que es la construcción del XML que la DIAN pide, que de pronto, y da de pronto el espacio para que se pueda ir, no sé, adaptando y demás para que se cumpla con la norma. Pongo un ejemplo de pronto para hacer más claro esta parte. Uno de los comentarios que más comúnmente he visto desde nuestros clientes es respecto al correo electrónico del adquiriente. ¿Qué pasa? Como nosotros nos integramos con unos software, unos ERP que están utilizando nuestros clientes, hay algunos ERPs que cuando están creando los clientes, pues en ningún lado tienen una casilla que diga correo del cliente. Entonces, actualmente, cuando se hace la integración, al momento de generar el XML, no se suministra un correo del cliente atendiendo básicamente a eso, pues su ERP no lo tiene. Entonces, mientras su ERP pues da la vuelta, desarrolla el campo, se hace una actualización de todos los clientes con esa información y demás, igual ellos sigan emitiendo y la DIAN está aceptando los documentos, pero dentro de la aceptación, si uno abre el XML, la aplicación responde a la aceptación, uno encuentra de que correo electrónico no informado, como un comentario que se está haciendo. Ese comentario atiende a eso básicamente. Perfecto. Andrés dice, ¿cuánto tiempo se demora este proceso? ¿Cómo el cliente entrega el acuse de recibido? Ok. Bueno, si el proceso es el tema de la implementación, o sea, las tres tareas, pues dependiendo del modo de operación, ¿sí? Recordemos que son tres modos de operación. Uno es directamente con la plataforma de la DIAN, ¿ya? En donde se entiende que es un proceso rápido porque todo se hace entre la plataforma. Otro es con desarrollo propio, entonces ahí atenderá básicamente a su personal de TI, cuánto se demora para hacer todo este tipo de implementaciones. Y el tercero, que es con proveedor tecnológico, por lo menos nosotros dentro de nuestra experiencia, podemos gastarnos entre 3 a 6 semanas dentro de un proyecto estándar. Y la duración en que se amplía o se acorta el paso, pues también va a depender de la forma también como entren a operar con nosotros y pues también de esos desarrollos de terceros que vamos a veces a requerir para poder integrarnos con su software en caso de que aplique. Entonces, la duración va a atender entre esos plazos. Y pues como le digo, en casos de integraciones dependemos del alcance de la integración y de las demoras que
tengamos por parte del tercero en esa parte. Sí, Con continúa, Carlos. respecto al tema de los rechazos, aceptaciones y rechazos, eso se está estableciendo aún, pues lamentablemente a nivel de la normatividad, aunque se dieron algunas claridades frente a lo que es el envío de correo de emisión, pues no se dio claridad frente a lo que es la recepción. Casualmente esta mañana tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio Electrónico en donde conversábamos esos temas. Pues nosotros como DBNet estamos afiliados a esa cámara junto con un número importante de proveedores, y entonces entre proveedores debatíamos el tema y pues ya tenemos digamos, un consenso previo de cómo vamos a abordar los mensajes de aceptación y rechazo. Entonces, en ese orden, pues vamos a empezar a trabajar en lo que son las aceptaciones y rechazos. Lo que está fijo, por lo menos por parte de Diana, es que esos eventos de aceptación y rechazo, pues se le deben enviar a ellos. Y todo el tema transaccional en torno a los documentos electrónicos se debe hacer teniendo en cuenta el correo que se registró en el momento de la habilitación. Es decir, debe haber un único correo para todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, tanto para lo que emito como para lo que recibo por parte de mis proveedores, y ese correo está registrado en DIAN. Toda digamos, toda esta dinámica de eventos asociados a los documentos debe de una u otra forma, pues, enviarse a esa cuenta de correo. Ok. Siguiente pregunta. Perfecto. Nancy pregunta si se va a enviar la presentación. Si DBNet está de acuerdo, nos la pueden enviar y nosotros la hacemos llegar a todos los inscritos. Claro que sí, también los invitamos a contactarlos, los contactaremos a todos ustedes y responderemos pues más ampliamente las preguntas y muy seguramente les compartiremos la presentación. Perfecto. Entonces continuamos con las preguntas. Brian, ¿sabes qué pasa si no se sale en la fecha, por ejemplo, el 15 de junio? Vale, bueno, pues hay algo súper importante, y es que con el calendario en vigencia, la idea y lo importante va a ser que las empresas se ajusten, digamos, a esas fechas iniciales que la DIAN define, ¿sí? Sin embargo, ahí se puede básicamente hacer una solicitud ante la DIAN, de pronto de solicitar algunos plazos adicionales, pero lo importante es que si están sobre esa fecha ya puedan empezar a hacer un proceso de inicio con respecto a procesos de implementación, y en lo posible poder salir sobre esa fecha que se define, ¿no? Es importante que no, digámoslo así, no incumplamos básicamente en la normativa que da la DIAN, y en ese sentido, pues, podamos salir sin problema. Perfecto. Sandra pregunta, ¿desde qué fecha podemos exigirle a la Cámara de Comercio factura electrónica? Ok, Sandra, vamos a revisar tu pregunta y te la responderemos vía correo electrónico para mirar en el calendario que Brian nos mostró en el webinar de hoy a qué rubro pertenece la Cámara de Comercio, y te responderemos a la brevedad posible. Listo. Nancy dice, si tenemos un rango autorizado con el 042, ¿es necesario cambiar los rangos o puedo seguir con los que tengo? Carlos. Un rango autorizado con el 042. ¿Me puede repetir la pregunta porque no entendí? 042 es una resolución. Entonces no entendí la pregunta. No sé si Nancy está conectada y puede activar su micrófono para que le pueda explicar un poco mejor su inquietud a Carlos. Sí, ahí está Nancy. Hola, Nancy. Bueno, creo que no. Pero puedo entender de que son rangos antiguos a los rangos nuevos, o cambio de rangos o algo así, Nancy. O sea, los rangos antiguos en la versión antigua para pasarlo a validación previa. Bueno,
Sí, entonces, respecto a eso respondo. Si los rangos, o sea, si de pronto esa empresa se encuentra facturando electrónicamente bajo el modelo anterior, es posible seguir utilizando los rangos solicitados como rango electrónico dentro de este modelo. Pero sí debe hacer un paso adicional, que era uno de los que yo comentaba, y es asociar los prefijos, que eso se hace dentro de la plataforma de facturando electrónicamente de la DIAN. Ahí usted debe entrar y de asociar esos prefijos que ya usted ya tiene habilitados y con los cuales viene trabajando al software de facturación con el que vaya a trabajar bajo el modelo de validación previa. Pero esos rangos, si son electrónicos, vienen funcionando sobre la 2242, que es diferente a la 042, que era lo que habían manifestado. Listo. Nancy vuelve a decir, no entendí esto último del plazo a partir de la fecha de entrega del bien, cuando dices que va en el XML. Ok, mira, hay unos campos nuevos dentro del XML. Bueno, nuevos no son, ya estaban ahí, simplemente de que tienen un nuevo uso y es para reportar esa fecha dentro de la cual se presta el servicio, o sea, para cuando se presta el servicio o para cuando se hace lo que es la entrega del bien, ¿sí? Es básicamente para tipos de negocios que cuando se hace la factura no se da por entendido de que ya se prestó el servicio enseguida o que ya por lo menos el tema del producto ya ha sido entregado. No sé, pongo un ejemplo práctico. Por lo menos yo tengo un negocio de instalación de divisiones de baño. Entonces la persona fue a mi negocio, se hizo la cotización, se dijo cuánto era, se le generó la factura, la persona paga, pero el servicio de instalación no se ha hecho todavía. Se va a hacer 1 o 2 días después. Entonces, dentro de la factura que se genera, se debe especificar cuándo es la fecha en la que realmente el servicio va a estar realizado. ¿Por qué? Porque ese cliente que hizo una compra no puede coger y no pueden empezar a contarle los días desde el momento en que hizo la compra cuando todavía no está en la posibilidad de aceptar o rechazar algo que no se le ha hecho, a pesar de que ya de pronto se hizo el negocio, se generó la factura y demás. Entonces, cuando él va a estar en la posibilidad de que se acepta o no esa factura en el momento en que ya ve que el servicio se le prestó, ¿sí? Cuando ya de pronto tenga sus divisiones de baño. Yo entré a una plataforma y me compré unos audífonos. Listo, yo cogí, se me pagó y demás. Los audífonos no me llegan hoy, me llegan el día jueves. Entonces, allí debo especificar que la fecha de entrega de los audífonos va a ser el día jueves. A partir de ese jueves, el cliente debe tener la opción de si acepta o rechaza el documento. O sea, a partir de ese jueves se empiezan a contar esos 3 días. Perfecto. Señor Carlos, ¿cómo se puede rechazar una factura si no es el valor acordado? Dice Andrés González. Bueno, eso es uno de los aspectos también nuevos que trajo el anexo técnico, y es que determinó unas causales de rechazo para lo que son los documentos que se reciben, ¿sí? Dentro de una de esas causales de rechazo existe una opción de cuando se da la anulación, perdón, cuando de pronto la factura viene con algunas inconsistencias. Eso debe hacerse para, si usted es facturador electrónico, debe responderlo también en formato electrónico a través de un tipo de documento que se denomina Application Response. Entonces, dentro de esa Application Response hay una forma particular de construirlo, donde existe un código para decir que es rechazo y un código para determinar cuál es la causal de rechazo. Listo. Carol dice, ¿y si el cliente exige que adicional se deba radicar físico? Bueno, o sea,
por lo menos lo que yo he conversado con nuestros clientes es que pues a veces pues lo que la DIAN puede coger y darle alcance en muchas cosas al alcance de control fiscal y tributario. Sin embargo, hay un alcance comercial que a veces pues ellos no es que puedan controlar de un todo. Entonces yo creo que ya esos son ya acuerdos comerciales que surgen a partir de las negociaciones y demás que se tengan entre el proveedor y su cliente. Entonces, si se acuerdan esa parte, pues yo creo que no se puede hacer mucho respecto a eso. Porque pongo el caso, o sea, si hay un negocio importante y yo quiero ser proveedor de eso, pues por lo general aquí, por lo menos en Colombia, el cliente es el que determina muchos aspectos del negocio. Y los proveedores, por no perder el negocio, pues sencillamente se acogen a lo que el cliente está diciendo. Entonces ya ahí hay una línea delgada de aspectos comerciales que pues no sé si valga la pena pues darle la vuelta y empezar a discutir o algo frente a lo que también la norma también está diciendo, sobre todo cuando atiende a actividades adicionales que pueden quedar dentro de la negociación. Perfecto. Entonces, Carlos, por favor, ¿puedes citar a algunos de estos clientes y solicitar referencias? Dice Nancy. Claro que sí, si quieres contáctanos, Nancy, y con mucho gusto podemos conversar más ampliamente y aclarar las dudas que puedas tener. Ahí quiero de pronto apoyar a Nancy en una pregunta que anterior nos hacía también, y ella ponía, disculpa, ¿tú sabes cuál es el número NID que se debe colocar? Te aclaro, Nancy, no se coloca como tal el número del NID. Ten en cuenta que para el tema de saber la fecha de registro y fecha de salida a producción, lo que debemos revisar es en el RUT la actividad económica principal. Si tú no la haces llegar, con todo gusto yo te doy respuesta a vuelta de correo de la fecha de registro y la fecha de salida de tu compañía. Hay una también, Daniela, que veo importante, que dice Javier Vega, ¿con qué software contables están trabajando? Entonces, Javier, de igual manera, te aclaramos, con todos los software contables, todos tienen su tipo de requerimientos, su configuración, ¿sí? Pero DBNet está en la capacidad de poder conectarse e interfazarse con todos. O cada uno es especial, cada uno su arquitectura es diferente, entonces es bien importante que tengas en cuenta eso a la hora de poder contactar un proveedor tecnológico. En este caso con DBNet puedes conversar ampliamente y nosotros te asesoraremos en las dudas que puedas tener con tu software contable. William, yo creo que es importante si podemos colocar en el chat algún correo de contacto para que las personas se puedan comunicar directamente. ¿Qué te parece? Claro que sí, Brian, por favor, coloca tu correo electrónico y el mío también. Lo voy a colocar para que puedan, porque son muchas las preguntas. Yo sé que el tiempo ya Daniela me va a decir que apremia, pero lo importante es que podamos tener contacto, de verdad. Es bien importante que podamos responder todas las preguntas. Si quieres, contestamos un par más, Daniela. Sí, por supuesto. Si quieres, Entonces, pueden revisar los expositores cuáles ven como más relevantes de contestar en el momento y así contestamos yo creo que unas 2 o 3 más. ok. Y inquietud adicional, pues se pueden comunicar directamente con Brian, con Carlos, con William, para cualquier inquietud que tengan. Claro que sí. Mira, acá hay uno, vamos a mirar. Luz Mari Daza, Luz Mari que nos ha acompañado y ha estado bien activada y te agradecemos, Luz Mari, por habernos dado tu código SIO y haberlo visto en vivo. Me dice, Luz Mari, quisiera conocer su concepto en cuanto a la firma del XML. Si es la firma del proveedor tecnológico, para un tema legal es válida la factura teniendo en cuenta que la firma no es del facturador como tal. Eso es una excelente pregunta, Luz Mari. De verdad, muchas gracias por realizarla porque esto es una de las dudas más grandes que hay en este momento alrededor de la factura electrónica. La factura electrónica debe tener la firma electrónica a nombre del cliente.
la DIAN recomienda, hace su recomendación, y lo voy a poner textualmente, nosotros somos muy transparentes en eso. La DIAN recomienda que los proveedores tecnológicos asignen una firma electrónica a nombre propio del cliente. Estas firmas electrónicas deben ser adquiridas ante un ente regulador por la UNAC. La UNAC es el ente regulador que regula en el gobierno las firmas electrónicas. Entonces, en el XML debe aparecer la configuración de la firma electrónica y debe ser a nombre propio del cliente. No sé si, Luz Mari, te contestamos la pregunta. Veo también digamos, una pregunta que ha sido recurrente de los participantes, y es también a través del código, el código SIU como tal. Entonces, yo personalmente les haré llegar a todos aquellos que me han puesto el código de su actividad económica, les haré llegar un correo a cada uno personalizado, en donde la idea es poderles contar bajo esos códigos cuándo es la fecha entonces de registro y fecha de salida. Veo que ha sido entonces esta una pregunta recurrente de los participantes de saber, obviamente, cuándo pueden ellos estar, digamos, accediendo a este tipo de soluciones. Ok, miremos una más. Ok, y tenemos que tomar nota de esto. IT Green Colombia nos envía los códigos SIU de ellos. Nos contactaremos contigo para hacerlo y poderte decir las fechas en las que debe salir. Andrés vuelve y pregunta, la vimos arriba, te la voy a responder, Andrés. Vuelve a decir si el facturador de DIAN funciona bien. Mira, ¿qué es importante para que vayas a escoger un proveedor tecnológico? Nosotros queremos recomendarte que escojas a Devenet, obviamente. Somos una empresa que es multinacional, tiene 27 años de creada y tenemos toda la experiencia del caso. ¿Qué es importante que tengas en cuenta al escoger un proveedor tecnológico? No se trata de decir si son buenos o malos, pero la DIAN ha dado regulaciones para que los proveedores tecnológicos podamos garantizarle a los clientes que cumplamos con los requisitos mínimos y máximos para poderle garantizar, valga la redundancia nuevamente, la facturación electrónica que ustedes realizan como clientes. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Que cuente con un equipo de soporte estable que pueda atender todos tus requerimientos, que cuente con un equipo de desarrollo robusto, que para cualquier tipo de requerimiento que tú puedas tener, te lo puedan atender. La DIAN da unas reglas claras que tenemos que cumplir para garantizar el servicio a los clientes. Te pongo casos claros como salvaguardar la información durante 5 años del PDF y el XML, pero hay clientes que quieren salvaguardar otros documentos adicionales porque son importantes, fotografías, anexos, documentos, pero el proveedor tecnológico debe tener la capacidad de poderle ofrecer esa solución al cliente, dándole un anexo adicional de capacidad de memoria para poderlo hacer. Entonces, en este caso, nosotros lo ofrecemos. Con eso son muchos los variables, que esté certificado ante la ISO 27001, porque debemos, como proveedores tecnológicos, garantizar la seguridad de la información. Entonces, Devenet también está certificado ISO 27001 en su casa matriz y en Colombia también. Entonces, todo esto funciona a través de las preguntas que como empresa debemos realizar a ver qué proveedor tecnológico debemos escoger. Obviamente la DIAN tiene su servicio, obviamente le puede funcionar a algunas empresas, a muchas otras también, pero en nosotros está la responsabilidad de poder asesorar de manera correcta a los clientes. Con gusto, Andrés, para servirte. Cualquier duda que tengas, por favor, no dudes en avisarnos. William, Señor. Nancy hizo una observación que ella cuando está hablando del NID está hablando acerca de cuando no se quiere identificar para el tema de los POS. Aquí el tema de consumidor final atiende pues a un documento de identificación. De hecho, la DIAN lo tipificó fue como cédula realmente. Ya se entendería de que cuando alguien no se quiere identificar, pues atendería a personas naturales, no a una persona jurídica. Entonces lo identifica como una cédula y la cédula está compuesta por 12.2. O sea, sí, 12.2 escritos sería el tipo de documento.
y la definición de nombres y apellidos estaría compuesta por la palabra consumidor final. Eso sería para ese caso. Y Natalia Garzón hizo una pregunta también. Dice que si como contribuyente me había habilitado en noviembre del año pasado para facturación con validación previa y se genera esta nueva resolución, ¿existe algún cambio relevante que deba tener en cuenta con esta nueva versión? Bueno, entendería Natalia de que, bueno, si la habilitaste debes de estar facturando electrónicamente bajo pues este modelo. Los cambios que se dieron de pronto más a nivel técnico y muchos de los cambios que se están aplicando no cambian en nada la forma como vienen facturando las empresas actualmente. O sea, hay algunos que van asociados más que todo al tipo de negocio. Por lo menos el tema de los bienes cubiertos aplica simplemente a empresas que generen o que hagan venta de ese tipo de bienes que están cobijados bajo la ley 2010 del año pasado. El tema de los múltiples adquirientes aplica simplemente a empresas que deban emitir factura bajo esa nueva figura y cosas así. Entonces lo que se debe hacer es como validar respecto a a los nuevos ingredientes que trajo la norma y el tipo de negocio que ustedes tienen, si deben de cumplir o no con algún nuevo requerimiento. Muy bien, entonces eso es bien importante para finalizar ya lo que había dicho Carlos. Es importante que verifiquemos bien el proveedor tecnológico que vamos a escoger. Obviamente, en su caso, como lo decía Andrés, pues sí, la DIAN puede funcionar, pero es importante que escojas el proveedor tecnológico que cumpla con las necesidades de tu empresa. Muy posiblemente la DIAN te pueda funcionar, o a cualquiera otros, o de Benet, ¿sí? Entonces, nos gusta ser muy transparentes en eso también. Tenemos factores diferenciales como el asesoramiento, el acompañamiento, vamos de la mano para esta transición de una factura a papel a una factura electrónica. Es muy sencillo, es muy fácil. Una invitación adicional que queremos hacerles es que agenden los demos con nosotros del servicio de factura electrónica para que conozcan la plataforma. Carlos en su presentación hizo un slide sobre eso. Ustedes la conocieran, es muy fácil, es muy ágil, la creación de usuarios, cómo superviso, cómo analizo, la trazabilidad completa del documento desde que yo lo emito hasta que va a la DIAN y llega al cliente. Es magia, como se los dije yo al principio. Y da orgullo poderles decir, cuenten con nosotros, cuenten con el asesoramiento que podamos nosotros entregarle y estamos para servirles. Atentos a sus requerimientos y ojalá que este proceso de factura electrónica que es tan bonito, que hacemos parte de la historia en Colombia en esta transición, sea exitoso para ustedes también. Esperamos contactarlos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, William, a Carlos, a Brian, por acompañarnos en esta charla. Entonces, cualquier inquietud que tengan las personas que se conectaron se pueden comunicar directamente con William y con Brian, que dejaron sus correos, si no estoy mal, en el chat. Sí, sí. Bueno, y cualquier inquietud adicional que requieran, entonces también me la pueden hacer llegar a mí. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por participar en este webinar y cualquier inquietud, pues estamos muy atentos e igualmente les enviaremos la presentación en el transcurso de la tarde. Claro que sí. Adicional, ya para finalizar, aviso parroquial, el nuevo servicio. William. Y los tendremos en cuenta también para eso. William, qué pena, ¿puedes repetir? Es que se cortó. Ok. No, como aviso parroquial. Ya para finalizar, obviamente, nuevamente gracias. Y en la presentación también le enviaremos la información del nuevo servicio para poder volver a la realidad de manera segura y poder ayudar a las empresas a poder estructurar esta nueva salida, como decimos nosotros, al aire y reactivación económica de cada una de las empresas. Es un servicio excelente y pues ya tendremos una oportunidad de hacer una exposición más amplia para que ustedes puedan conocerlo y puedan apoyarse en esto también. Para que estén muy pendientes, se va a hacer un evento sobre esto a inicios de julio, entonces para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, tanto de la Cámara como de Devenet,
que publicaremos toda la información acerca de este evento por allí. Sí, ahorita fue muy reducido por el tema de las preguntas y respuestas, pero es un servicio extraordinario. Muchísimas gracias entonces nuevamente. Bueno, a todos que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Gracias, chao. Chao. Hasta luego, gracias.